Forodebolsa.com, episodio 241. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu Foro de Bolsa. ¿Por qué no estamos riendo, Paco? Eso es lo primero. Bueno, nos rimos porque es verano, porque estamos contentos. Porque estamos aquí los dos con los ventiladores enchufados y hemos empezado. Paco, ¿se escucha mi ventilador? Tú dices, no. Y el mío se escucha tampoco. Venga, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Bueno, antes de seguir ya sabéis nuestros lemas, que son las 3 C: consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, y que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, solamente formamos e informamos. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Paco? Pues como estamos en edición de verano, vamos a seguir con los conceptos económicos básicos que tenemos que saber todos para invertir. Esta es, digamos, la segunda parte. No sé si va a haber una tercera o una cuarta, eso ya lo decides tú. Bien, antes de seguir, la culpa de estar aquí ya lo sabéis. ¿Cuánto es de momento? 29 euros al mes o un 50%, que sería una cuota de 180 euros al año. Barato no. Lo siguiente, tenéis más de 20 cursos en bolsa, tenéis un montón de vídeos, tenéis servicio, digamos, 24 horas, si no estamos Paco y yo, están el resto de compañeros para resolver todas y cada una de vuestras dudas. Lo que sí hacemos, Paco, es todas las semanas hacemos un resumen de cómo han ido los mercados esa semana, en los cuales hablamos de índices, de materias primas, los sectores, hablamos de cripto, volatilidad, la fama, y ahora estamos metiendo un poco el tema de lo que es cosas domésticas. Analizamos activos del IBEX, ¿verdad, Paco? Sí, algunos y la petición que nos puedan hacer, los que quieran, con mucho gusto. Exactamente. Pues nada, Paco, vamos a, si te parece, la segunda parte de este micro curso, micro formación, micro, como tú quieras, de conceptos básicos de bolsa que tenemos que tener, ¿o qué? Sí, vamos para adelante. La semana pasada hablábamos del PIB, que es lo que lo compone, dábamos un toque de inflación, un toque de paro o desempleo, Sí. es decir, conceptos que tenemos que tener claros a la hora de estudiar el país donde nosotros vamos a invertir. Ujú. Y ahora vamos, digamos, es a cada uno de los conceptos que dijimos ampliar. Antes de que sigas, Paco, el podcast que hicimos de índices bursátiles, recuerdas que estuvimos hablando tú y yo a lo largo de, o yo te pregunté si había un índice mundial, ¿vale? ¿Tienes que complementar algo de lo que Sí, contestamos ahí o no? claro que tuvo una laguna brutal. Ya lo corregí en los resúmenes que hacemos nosotros en el LAG en todas las semanas y tal y cual. Y dije, señores, disculpadme, se me fue el santo al cielo. Está el MSCI de bolsas mundiales. Lo que pasa es que este índice, por el 45 o el 50% es bolsa americana. Y dentro de la bolsa americana, pues los 10 gordos, lógicamente, lo petan en todos los lados y en este índice también. ¿Eh? Paco, que no podemos tenerlo todo en la cabeza. Ya está, no tiene mucha historia. Ni tenemos santoría ni somos el maná. No podemos saberlo todo. No, pero es que el MSCI yo incluso se Sí, lo he dicho a mucha gente para que invirtieran en él en su época, en su momento. Entonces, pues se me fue. Sí. sí. Si es que es normal. Que no es que no lo sepamos, sino que se olvida. Ya está, no tiene más historia. Soy como Carlitos, me quedo en la medalla de plata y no he logrado el oro, pero bueno, lo he intentado. Bueno, que no es poco la plata, ¿no? Ya, A, hombre. a pesar de las críticas. Venga, vamos al tema, Paco. Bien, el otro día hablábamos de los componentes del PIB, Paco Pepe, y el principal decíamos que era el consumo. Y ahora, pues yo quisiera que analizáramos los componentes del PIB, que estaba el consumo, la inversión, el gasto público y las importaciones, exportaciones o balanza comercial. Bien, si el consumo representa el 70%, hay que ver los datos que se nos dan con respecto a este apartado. Y ahí tiene mucha importancia el consumo personal, la confianza del consumidor. Es decir, si el consumidor ve que la situación económica no está bien, que la cosa tal, pues si tenía que gastar, se intenta echar atrás y guardar su dinerete porque parece que pintan bastos. Entonces, la confianza del consumidor es un dato importantísimo. La tasa de ahorro. La tasa de ahorro también se incrementa cuando vienen momentos de debilidad o si es importante la tasa de ahorro, cuando vienen momentos de debilidad siempre tienes donde poder recurrir. El crecimiento de los salarios, que lógicamente es lo que hace que la gente pueda tener dinero disponible para consumir. Y sobre todo, lo más real es el dato de las ventas minoristas.
Esos 5 o 6 apartados que acabo de decir son los que tendremos que controlar en el país donde nosotros querramos invertir. Y esos datos los tenemos que seguir constantemente. Los seguimos, ¿no? Pero vamos, hay que tenerlo claro. ¿Dónde lo seguimos, Paco? ¿Dónde podemos conseguir estos 5 apartados que has dicho? Tasa de ahorro, confianza en la economía, ventas minoristas, bueno, y los que dijimos la semana pasada, consumo e inversión. ¿Dónde podemos conseguir esos datos? Que es lo más importante. Una vez que nos has explicado lo que son, ¿dónde podemos verlos? Pues los que pertenecen a la familia lo tienen claro, porque nuestro compañero Fran Horta diariamente nos lo va poniendo en el canal de la correspondiente. Incluso si ha hablado de la Reserva Federal, si ha hablado el del Banco Central, etcétera, etcétera. Por aquí los tenemos. Pero el que no pertenezca a la familia está tardando, pero lo puede encontrar también. Le daremos la fuente donde encontrarlo. Entonces, Paco, por los 180 euros al año, además de los 20 cursos de los vídeos, también tenemos un blog y tenemos una newsletter y tenemos los resúmenes semanales que tú haces de lo mejor que hay en la bolsa, Paco. Tenerlo lo tenemos, Paco Pepe. Otra cosa es que ya se disponga, o sea, que se quiera tener o no. Creo que somos una fuente de información bastante válida. Totalmente. ¿Dónde se nos dan estos datos, Paco Pepe? La empresa ISM, que es una de estadísticas, una de las mayores del mundo, da estos datos tanto para Estados Unidos como para Europa. ¿Qué hacen? Pues cogen a 400 empresas de 19 sectores y le hacen una encuesta a sus CEOs, sus CEOs o los correspondientes, vamos, y todos los meses lo van publicando. Y es una encuesta que va de 0 a 100, de tal manera que por encima de 50 se está en expansión y por debajo de 50 se está en contracción. Y ahí quedan los famosos PMI, ¿eh? Los PMI, y ahí los datos que llevan los PMI son los nuevos pedidos, los inventarios, que dijimos, hombre, si una empresa lo que cree es que se va a expandir y va a vender, los inventarios los tendrá creciditos para poder atender la demanda. Los nuevos pedidos que tienen, la producción como que va, porque tú tienes muchos pedidos, ¿no? Y no los puedes abastecer porque tu producción no funciona, mal vamos. ¿Cómo van las entregas de proveedores? Recordemos la crisis del COVID, que la cadena de suministros se cortó y produjo un problemón. Todo esto va dentro de los PMIs. Ah, perdón, y el último apartado, y no menos importante, el empleo. Le preguntan a estas empresas si tienen más o menos empleados y sus perspectivas a futuro de si van a emplear a más gente o no. De ahí que los PMIs son muy, muy importantes. Dentro de los PMIs hay dos, el PMI manufacturero y el de servicios. Vale, Paco, pero estos datos ¿dónde podemos pillarlos? ¿Me lo has dicho antes o no? Sí, te he dicho que lo podemos coger en nuestra web sin ningún problema. Ya, Pero pero aparte de eso, mira, yo tengo una página que me gusta, eso es lo que voy, porque todo el mundo no está pero suscrito. esto lo iba a decir al final. Ah, Ya vale, está. no, no, vale, me parece, te lo compro, así como después del intermedio, te lo compro. No, a lo mejor lo digo por en medio para que así lleguen hasta el final. Ah, venga, va, continúa, tío. Los PMI son el de servicios y el manufacturero. Antiguamente el manufacturero era el más importante, Es verdad. porque era el industrial, etcétera, que era generación de empleo, pero ahora como estamos viendo que el consumo es lo que prima, el de servicios es el más importante. Hasta ahí los datos que debemos recabar para ver cómo va ese factor tan importante que es el consumo, que representa ese tanto por ciento tan importante de un país. Segundo, la inflación. Hay que ver a qué ritmo está subiendo la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque según la inflación tendremos tipos de interés más altos o más bajos. O sea, que el que marca los tipos de interés ahora mismo en los mercados es la inflación, ¿no? Por lo que te estoy escuchando. Ahora en estos momentos sí, de hecho, las previsiones son de bajada de tipos porque la inflación teóricamente dicen que ya está controlada. Cuando hemos tenido inflación altísima, estamos hablando que empezó hace 2 años con inflaciones superiores a 2 dígitos y los intereses estaban por los suelos, se pega una subida de intereses bestial. Y claro, aquí es muy importante controlar la deuda de las familias y la deuda de los gobiernos, porque los tipos de interés le afectan a uno y le afectan a los otros.
Si tú tienes tu hipoteca, pero no tienes otros créditos del coche, de las vacaciones, etcétera, etcétera, que te suban los tipos de interés, pues igual lo aguantas. Pero si tienes varios créditos, las subidas de interés te dan en medio. Paco, entonces, vamos a ver, por lo que ya hemos dicho, no en este podcast, sino en tantos podcasts que hemos hecho, ¿vale? Decimos que la inflación afecta a los tipos de interés, es evidente, que los tipos de interés afectan a los préstamos, que los préstamos afectan a las deudas de las economías domésticas, los tipos de interés afectan a los préstamos de las empresas, que la inflación le afecta a todo. Mi pregunta está clara, tío. ¿Qué le afecta? ¿Qué hace que la inflación se mueva? ¿Qué hace que la inflación suba o la inflación baje? Es decir, si es la madre del cordero, ¿qué mueve la inflación? Porque a raíz de esta se va todo para arriba o todo para abajo. O es la que manda, no sé. No sé si me he explicado la pregunta. Vamos a ver, Paco Pepe, hemos hecho podcasts exclusivos de la inflación. Explicamos Correcto. por qué sube, por qué baja en estos momentos. ¿Por qué subió la inflación? Lógicamente, después del desbarajuste de liquidez a tope, tipos de interés al cero o negativos, pues la gente se tiró a la calle. Entonces, para que la gente no se tire a la calle, ¿qué hay que hacer? Pues cortar el grifo, cerrar el grifo, es decir, menos liquidez en el sistema y, por otro lado, tipos de interés más altos, que te cueste más dinero conseguir ese dinero. Sí, sí. Con lo cual la gente se retrae. Si se retrae en el consumo y si se retrae mucho en el consumo, se produce, digamos, el efecto contrario, que es una recesión económica. Es decir, que o lo llevas muy bien coaligado, si los bancos centrales solamente tienen el americano dos mandatos y el europeo uno, control de inflación y pleno empleo para los americanos y el europeo simplemente la inflación. Joder, ni eso saben hacer. Bueno, que te he cortado, Paco. Más conceptos básicos de economía. Más que conceptos básicos, datos básicos. Y en estos casos está la expectativa de inflación. Tú imagínate que te quieres comprar, yo que sé, una casa, un coche, cualquier elemento que represente una inversión y dices, nah, si los precios están bajos y la inflación no es alta, yo sé que voy a comprar este bien al mismo precio este mes, el siguiente o dentro de medio año. Con lo cual, pues tampoco tienes mucha prisa. Pero si la expectativa es de que la inflación suba en el medio corto plazo, tú intentarás hacer la compra hoy porque si no te va a costar un 10 o un 15% más. Por eso las expectativas de inflación son muy importantes. ¿Qué expectativas tenemos ahora, Paco? Pues porque la inflación está controlada, que está bajando como consecuencia de la subida brutal que han hecho de los tipos de interés. Es decir, han cortado el grifo del crédito, han cortado, intentan bajar la liquidez y el dinero que tú pides está más caro. Podemos hacer dos distingos entre la inflación normal, que es la de la cesta de la compra, ahí va todo, y la inflación subyacente, que mucha gente oye subyacente. Hostia, ¿esto qué es? Pues esto es lo siguiente, es la misma cesta de la compra, pero no se mete la energía y los alimentos. Alimentos frescos, ¿te refieres? Sí, así que tenemos que comparar esas dos cosas. ¿Qué ocurre con la inflación? ¿Y cómo afecta? Pues uno de los apartados que más afecta es a los salarios, porque si los precios te van subiendo, no tardará mucho la gente en decir, hey, ¿y qué hay de lo mío? Y yo cada vez me estoy más empobrecido. A mí me tienes que subir el salario. ¿Y qué pasa con la subida de salario, la subida de costes de financiación a un empresario? Pues lógicamente dice, si quiero mantener mi margen, tendré que subir el precio. Si puedo, claro. Y ahí viene lo que comentábamos el otro día. O reducir costes. Pero ¿cómo reduces costes si se suben los gastos de financiación y los gastos Eso, de materiales? compra tecnología. Reduce costes. Sí, pero eso tienes que vender productos, Paco Pepe. Los productos Vale, tienen unos vale, pero no, componentes. no es Y los solamente el componentes que sube. te resultan más caros, pues ya está, a subir precios o a No, bajar margen. Bueno, no tienes por qué subir precios. La solución no es subir los precios. El fabricante no tiene por qué subir los precios. Puede invertir en tecnología, aumentar la productividad y no tiene por qué subir los precios ante un incremento salarial. Bajar los costes, tío. no. Pero bueno, ¿qué es lo que intentan controlar? Lo que comentamos el otro día en el podcast anterior, que los salarios no suban al mismo ritmo de la inflación, porque el salario subido, ese no se baja. Si bajara la inflación, los salarios no se bajan al ritmo de la bajada de inflación. Se podrán subir, pero no se bajan. De ahí que, lo que comentamos, pescadilla que se muerde la cola.
Si me suben mis costes y suben mis precios, aumenta la inflación y así vamos una detrás de otra. Por eso en algún momento hay que cortar. Se suben. ¿Qué ocurre? Que esos cortes normalmente producen recesiones, crisis económicas. Se pasa de la abundancia al parón. Y después viene lo mismo. Esto estamos hablando de las personas, pero lo mismo ocurre con los estados. Los estados tienen unas deudas y las deudas, si les suben los tipos de interés, tienen que dedicar más recursos a pagar los intereses de esa deuda. ¿Y cómo recurren? Pues recurren, en vez de lo mismo que con los salarios, lo que pasa es que como ellos hacen lo que les pasa por los narices, hacen más deuda para pagar los intereses. Y ahí empieza otra vez la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez más endeudados y con más deuda para pagar los intereses. Mi padre trabajaba en el banco y vencían las pólizas de los clientes. Y digo, oye, renuévame la póliza. Dice, pero métele 10.000 o 15.000 pavos más para pagar los intereses de lo que De viene. la que acaba de vencer. Pues sí, pues un poquito es eso visto, pero en plan gobierno. De ahí que el endeudamiento hay que tenerlo controlado. Bueno, eso es la teoría, porque después endeudamiento sabemos lo que es, ingresos menos gastos. Si tú gastas más de lo que ingresas, pues en tu casa hay que ir a pedir préstamo. Si tu gobierno gastas más de lo que ingresas, lógicamente tienes que ir a buscar que te compre más deuda y a pagar más intereses. Aquí podemos comparar entre países. Está claro, por ejemplo, Estados Unidos tiene 35 billones, billones de los nuestros, que son trillones de ellos, de deuda, en valor absoluto. A ver, Paco, que tú y yo lo entendemos esto, pero ahora que has dicho billón, trillón, explícame un poquito la diferencia entre billón y trillón. O sea, que muchos los que nos escuchan lo entienden, pues yo diría que la mayoría. Pero ¿por qué has hecho esa puntualización? Más que nada para entender las cifras que vas a dar. Los trillones de ellos son billones nuestros. Vale, Es decir, los billones nuestros, que son miles de millones, 1.000 millones, eso es un billón, pues eso para ellos es un trillón. trillón, vale. Ok. En términos nuestros, para que todos nos entendamos, deben 35 billones de dólares en términos absolutos. Los americanos. Los americanos. Nosotros debemos 1.600.000. Los españoles. Y ellos deben 35 billones, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el PIB de USA, Paco? Pues 27,3 millones creo que tengo en 2023. Y una deuda, un valor absoluto de 35, pues está clarísimo que la deuda sobre PIB es más del 120%. Pero estos no tienen problema. La máquina hace dinero y la cubren, ¿no? Cosa que nosotros no podemos, ¿no? Bueno, pero la deuda hay que comprársela y además esa deuda después hay que pagar los intereses. Bueno, vale, sí. Y el interés es de gastar 1 billón de dólares más que fíjate tú que gastarán en defensa. Pues en intereses gastan más que en defensa ya. El apartado no es pequeño. Más conceptos básicos que tengamos que saber para invertir con conocimiento de causa. La deuda pública. Bueno, eso lo hemos Y que dicho. es, no, el endeudamiento es una cosa, que es el ingreso menos gasto que se produce todos los años. Pero lo que es la deuda pública, que es el acumulado, el endeudamiento acumulado, que son los 35 billones que te acabo de decir. Porque, claro, eso se ha ido produciendo a medida que tú has ido acumulando deuda. No se ha producido en un año. En un año, a lo mejor, tienes 3 o 4 billones, como ha hecho el Biden en los últimos años. Pero ya venía acumulado. Vale. Entonces, la deuda pública es interesante el acumulado, los 35 billones que hemos dicho. Estamos hablando de que hay que comparar la deuda sobre el PIB. Y ahí nos ponemos todos en la misma unidad. Ya puedes comparar un país con otro. Es decir, en términos relativos siempre puedes comparar países. En términos absolutos no. Porque si uno tiene un 27,3 billones de PIB, como hemos hablado, de Estados Unidos, y España tiene 1,4, dices, joder, nos multiplican por un montón. Pero sin embargo, nosotros tenemos un 107% de deuda sobre PIB o 110 y ellos están en el 120 o Japón, que está en el 260. Es decir, 2 veces y media todo lo que produce el país es lo que deben. Claro, lo dices, joder, pues ¿cómo puede ser esto? Es. Por eso hay que llevar cuidado en qué países nos metemos y cómo nos metemos, porque en algún momento pueden pegar el petardo. Después también hay que distinguir la deuda de hogares y las deudas de las empresas. Y todo referenciado sobre PIB, que también nos lo dan. Estados Unidos está endeudado o Japón está endeudado.
con un 256% del PIB. Pero ¿quién es el que tiene el mayor deuda? ¿Los particulares? ¿Las empresas? ¿El gobierno? Eso es interesante compararlo. Porque si las empresas están súper endeudadas, malo. Si los particulares están súper endeudados, malo, porque a medida que si le subes un poquito los tipos de interés, el consumo se va a tirar para abajo. Todos estos datos hay que llevarlos más o menos controlados de cada uno de los países. Las deudas de las empresas. Pues hombre, si bajan tipos, van a tener más márgenes. Con lo cual, es interesante, muchas empresas van a dar mejores beneficios, mayores dividendos. Entonces, hay que ver qué empresas están más afectadas, porque claro, tú tienes datos de empresas que tienen 2 veces deuda, o sea, 2 veces sobreventas, es una barbaridad. Otras que tienen muy poquita deuda. ¿A quién le afecta más los tipos de interés? ¿A los que tienen más o a los que tienen menos deuda? Y si bajan los tipos, pues ya se van minorando y ya los gastos de esa deuda pueden ser llevaderos. Y por último, el desempleo, que es el último dato que controlamos. El desempleo, si una persona está desempleada, lo que menos va a hacer es ir a buscarse un coche o a comprarse libros o a irse de vacaciones. Bastante tiene con el comer día a día. ¿Por qué? Porque está más preocupada por el día a día. De ahí que la tasa de desempleo es fundamental para digamos, la salud de un país. Por ejemplo, Estados Unidos actualmente está con una tasa de empleo del 4%, se puede decir que es pleno empleo. Nosotros estamos en un 12% y hemos llegado en épocas de crisis a un 25, un 26%. Amigos míos, eso no hay quien lo soporte y no hay quien lo aguante. Y estos son los datos que tenemos que controlar perfectamente de los países donde vamos a invertir. Y aquí sí que podemos decir, ¿dónde encuentro esos datos? ¿Dónde encontramos esos datos, tío? Pues mira, en español, gratuito y tranquilamente puedes encontrar todos los datos de todos los países en datosmacro.expansión.com. Y no nos patrocina Expansión, ¿eh? Que coste, ¿eh? No, no, qué puñetas nos va a patrocinar a nosotros. Nos patrocina ProReal Time, que nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestras inversiones, ¿vale? Podéis entrar en ProReal Time web y hacer un montón de demos de todo lo que estamos diciendo en análisis técnico y los cursos que estamos dando ahora, Paco, esta edición de verano, yo diría que es más fundamental que técnico, ¿verdad que sí? Sí, no es fundamental totalmente. Pero los elementos fundamentales, en este caso estamos hablando de los países donde vamos a invertir, de la salud financiera de los países donde vamos a invertir. Y sobre todo, aunque no vayas a invertir, saber cómo va tu país y en comparación, porque claro, tú estás en una isla, pero la isla en este mundo no existe. Y decir, bueno, pues voy a compararme con Alemania, voy a compararme con Francia, voy a compararme con Italia. Lo puedes hacer perfectamente dentro de esta página web. ¿Cómo va España? La moto, la moto. Y tú decías, es que crecemos a un dólar y pico. ¿Y de qué venimos? ¿Sobre qué? Es decir, claro, esto es muy relativo todo. En cuanto lo pones en términos absolutos, es cojonudo. ¿El relativo sobre qué? ¿Un 2% sobre qué? Son datos que todo el mundo, aunque sea por culturilla, debía de conocer, porque no nos puede vender la burra después el último político de turno que venga. Los datos son los datos, por desgracia, son los que son, o por suerte. Por suerte. Por cierto, tenemos un curso en el foro de análisis fundamental, ¿eh? Sí, pero ahí estamos hablando de los fundamentos de las empresas. Cierto, no de la economía. Estos son los fundamentos de un país, es decir, subimos un escalón macro y después ya bajaremos. Vale, pero también tenemos uno de mercado sector valor, que es que lo tenemos todo. Y ahí sí hablamos de mercados, ¿no? Todo lo tiene mi María Antonia. Sí, señor. Yo creo que tenemos exceso de información. De formación, no información, formación, exceso de formación. Y también tenemos una cosa que no la tiene nadie, que es la herramienta que mezcla análisis técnico con análisis fundamental, ¿verdad? Bien, nos lo hizo nuestro amigo Josep. Que es una guía, ¿eh? No es el santo grial, que lo que hace es todo el análisis técnico le da una puntuación y luego conecta con otras webs de análisis fundamental que saca puntuación de esas webs y da una puntuación global, que es otra, digamos, otra herramienta más para tomar decisiones de inversión. No es la absoluta, ¿verdad que no, Paco? No, no, verdad absoluta no existe. Esa herramienta, lo digo ya, a los que nos están escuchando, la vamos a poner a la venta, porque está teniendo un éxito bestial, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es ponerla a la venta para que
No, para sacarle una pastilla, pues aquí tío, No, somos sí, no, altruistas, pero no mucho, ¿no? Paco Pepe, aunque sea 1 euro, simplemente para que se valore. Exactamente. Porque la gente lo gratis no lo valora. Efectivamente. Entonces, esa herramienta que vale un disparate, que yo de las pocas que hay, vamos, yo la única que conozco, la vamos a poner a la venta. Vaya podcast veraniego, vaya de la algunos se le escucha Sí, este podcast y se ha ido a bañarse y dice, madre mía, cómo ha puesto la cabeza estos dos. pues hombre, son conceptos que todo el mundo debería de saber. Vamos a meter unos conceptos en verano, tío. Bueno, pero que se lo vuelva a oír en Navidad, ¿qué más me da? Eso, ¿verdad? Hombre, hay gente que ha dicho que ha escuchado los 238 podcasts, como dijo uno el otro día. Digo, madre mía, Sí, sí, más de uno. De hecho, alguno tiene, valor tiene. sí, sí, alguno tiene que ir al médico después, que me lo han dicho. Claro, no para menos. Le he dicho, pásame la factura, tío, que no la pago yo. Menudo chute, madre mía, madre mía. Se lo agradecemos, la verdad, Hombre, porque claro. ya que Hombre. hacemos un pelín de esfuerzo de poner los conocimientos ¿Pelín? ¿Has dicho fuera de pelín? todo el mundo, hombre, un pelín importante. Eso te iba a decir. Sobre todo, lo mío es muy sencillo, porque lo mío es hablar. Bueno, Pero tú te pegas un pelechón de 3 pares de los narices, dos, por los ejemplo. dos. Cada uno en su lado. Mi capitán, escucha, que vamos mañana, ¿vale? Venga, Hasta luego, tío. Hasta hasta luego. luego, campeón.